Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional. Muy bienvenidos a este video en donde vamos a explicar el concepto, la herramienta que es el cuaderno nacional que utilizamos en Escritor Internacional, en donde vamos almacenando toda la información de la investigación que hacemos a nivel país. Y bueno, es muy importante porque el cuaderno nacional se refiere a una línea de tiempo de cada uno de los países del mundo que evidentemente no contienen toda la información que existe, sino que se va acumulando constantemente, se va almacenando información nueva, información de aspectos políticos a nivel internacional, a nivel nacional, se va dando ya un seguimiento mucho más específico en las cuestiones particulares del país. Se ven cuestiones de economía, se dan seguimiento a cuestiones, por ejemplo, artísticas también, las diferentes expresiones del arte característico del país, sobre todo estas características del arte que fomentan la identidad nacional y que, bueno, permiten que se perfile bien este concepto nacional o este sentimiento o espíritu nacional. Se les van dando seguimiento, ¿no? Para conocer quiénes son los artistas que representan al país, el sentir del país, las emociones. También se le da seguimiento a las cuestiones filosóficas, de psicología, en fin, ¿no? Se le da un seguimiento a varias áreas que, como les decía, van variando dependiendo del país, porque cada país tiene características más importantes o menos importantes, dependiendo de cada uno. Y bueno, el concepto de el cuaderno nacional es la línea de tiempo de cada país, como dijimos, cronológicamente. Eso es muy importante. Por medio de fichas, nosotros de forma anual, es más, de forma mensual y en algunos casos de forma diaria, vamos anotando los hechos más importantes en la historia para poder entender la lógica de cómo suceden, a veces en momentos históricos muy coyunturales o muy ríspidos, en el momento después, por ejemplo, de revoluciones o después de golpes de Estado y contrarrevoluciones y contragolpes de Estado o en momentos de guerra, el poder oficial va cambiando de manos y va cambiando de manos de forma en momentos, ¿no? En horas. En horas después arrebatan el poder político a un gobernador, por ejemplo, y tiempo después, a las horas, el ejército regresa nuevamente y vuelve a tomar el control del gobierno, ¿no? Entonces se firman tratados, se firman algunos convenios que son muy importantes para ir entendiendo la lógica, ir desmenuzando qué pasó primero y qué pasó después, y cuáles fueron las consecuencias de ciertos actos, y cómo es que ciertos actos se quedan o se han quedado en la historia como pues ya fijos, ¿no? Y perdidos en el tiempo. Es por eso que entonces nosotros en el cuaderno nacional vamos anotando todos los temas y nos vamos desde el Big Bang, como saben, hasta el día de hoy. En este caso tenemos este cuaderno nacional que es el de México y lo vamos a mostrar como un ejemplo y después vamos a mostrar cómo trabajamos con ellos. Vamos a hacer un ejemplo para que vean los diferentes cuadernos, cómo los manejamos ya en una investigación real. Aquí tenemos, bueno, la portada, ¿no? México Posmo. Este coincide con el curso que estamos nosotros también desarrollando de México Posmo, de la historia de México, que es precisamente pues toda esta línea de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los logotipos de Escritor Internacional América, de Escritor Internacional y de Línea, que son las herramientas hermanas, ¿no? Todas estas herramientas que nos ayudan en Escritor Internacional para ir desmenuzando la historia y podernos ubicar en el tiempo y el espacio adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos historia, México Posmo, perdón. Vamos hacia abajo. Tenemos un índice donde vienen todos los temas, desde los más antiguos hasta el presente. Y vamos poco a poco, como lo ven aquí, con los años marcados del lado derecho. 158,000 años antes de Cristo, que se da la glaciación. Y son las fechas más viejas. Obviamente no vamos año tras año.
en estas fechas, pero sí con los eventos más importantes y la conformación de las sociedades, ¿no? Las etapas, los diferentes horizontes, en el caso de México, en el caso de América, que son, que los comparten, y luego las diferentes culturas, las más viejas, ¿no? Los olmecas, los mayas, los teotihuacanos, mixtecos, etcétera, ¿no? Hasta los aztecas y mexicas, que fueron estas culturas, estas civilizaciones, los imperios más importantes justo antes de la colonia, de la conquista, ¿no? Entonces tenemos aquí toda esta información que, bueno, estamos nosotros contrayendo actualmente. Aquí está, por ejemplo, algunos mapas que vamos nosotros recolectando. Aquí, por ejemplo, ya tenemos los viajes de Colón. Como decíamos, del lado derecho vienen los años y vienen los colores de las palabras de escritor internacional y vienen las descripciones y, bueno, viene toda la parte histórica en donde se describe quiénes fue los personajes. Aquí están marcados de color morado. Vamos anotando los hechos de estos personajes y los hechos en términos generales históricos que sucedieron en esta época y los vamos poniendo, los vamos colocando acá, ¿no? Los colores de escritor internacional van describiendo, podemos buscar rápidamente, aquí está la noche triste, aquí está la encomienda, la viruela, ¿no? Por ejemplo, por hablar acerca de los elementos característicos de la historia de México, la matanza en el Templo Mayor, por ejemplo, que determinan pues la parte de la colonia, de la conquista, y posteriormente pues la colonia, todo el territorio, todo el momento de la colonia, ¿no? Acá tenemos más adelante también todos los datos. Lo que quiero mostrar es cómo cronológicamente vamos acomodando. Aquí está 1835, 36, en abril, en marzo, 1836, diciembre, 1837, 1838, la Guerra de los Pasteles, la primera intervención francesa, por ejemplo. Y aquí vamos hacia abajo, pues explicando, ¿no? Y desarrollando todos los elementos que tienen que ver con la historia. Como decíamos, actualmente nosotros estamos preparando esta línea, precisamente la de México, la estamos dejando recortada, le estamos dando edición, le estamos dando el seguimiento a la investigación correspondiente, con la biografía adecuada, etcétera. Y pues por cierto, va a ser este curso que vamos a lanzar al final del año, que va a ser la historia de México, que es México Postmo, precisamente lleva el mismo nombre el curso que el texto, como veíamos, ¿no? Y va a ser así en cada uno de los países. Por eso los vamos a anunciar por separado, ¿no? En este caso nada más estoy explicando pues con este de México. Luego aquí tenemos una biografía rápida de algunos personajes que también pues vamos ahí colocando dependiendo de su aparición en la historia. Y bueno, aquí hay más años, más datos. Este cuaderno nacional mexicano es uno de los que tenemos más extensos, más desarrollado por obvias razones, ¿no? Yo soy mexicano y por eso la historia de México pues siempre ha estado presente en mi vida y es por eso que conservo mucha información y ya en escritura internacional pues le vamos dando forma a todo este desarrollo, a toda esta estructura, orden en todas estas fichas, en todos estos colores de escritura internacional para ubicarlos e ir entendiendo poco a poco qué fue sucediendo, ¿no? Me voy a adelantar un poco más. Aquí está la época de la revolución, incluimos imágenes, incluimos, como decíamos, pues los colores de escritura internacional. Y cronológicamente, por ejemplo, el ejemplo que decía hace rato, acerca de que se firman tratados de un día para otro, cambia la política, cambian los presidentes, hay asesinatos, etcétera. Y en este momento de la Revolución Mexicana, aquí por ejemplo, cuando Madero está propulgando el plan de San Luis, y empieza la franca lucha revolucionaria ya en todo el territorio, bueno, pues ahí hay que ser muy específico con respecto a qué fue sucediendo primero y qué fue sucediendo después, para ir entendiendo de estos grupos revolucionarios que se estaban debatiendo el poder, quién finalmente o quiénes finalmente fueron los que se quedaron con el poder y quiénes son los que lo conservaron, se crearon las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. Esta historia de los cuadernos nacionales se comparte con la historia de la línea de tiempo nacional y línea, ¿no? La línea de tiempo internacional que se ve de forma horizontal y se pueden comparar varios países también para ver de qué manera intervinieron en su momento histórico, ¿no?
Bueno, ahí viene todo el desarrollo de México. Aquí lo único que voy a hacer es que ya me voy a adelantar mucho más, 1935, 1938. Se va viendo cómo se van conformando las instituciones, cómo se van erigiendo los gobiernos, las políticas de los gobiernos y algunas crisis, ¿no? Aquí vamos a pasar por el 68, que coincidió también con las Olimpiadas. Vamos a explicar todo esto año tras año. Año tras año, aquí tenemos ya desde el 94, ahí estaba Vicente Fox, lo vimos rápido, pasamos. Lo que quiero mostrar aquí es que si nos adelantamos, ahí ya veíamos a López Obrador, me estoy regresando un poco más para que lo veamos. Eh, Elecciones presidenciales de julio del 2018, participó Ricardo Anaya, participó AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que fue ganador y a partir de ahí, bueno, después de que salió Peña Nieto de la presidencia y que hubo este cambio de gobierno, pues se le da también el seguimiento todos los años hasta el día de hoy, ¿no? Decíamos que nosotros estamos hasta el día de hoy aquí en febrero, en marzo ya del 2023 tenemos las últimas notas, las últimas fichas ya insertas en esta hoja y es así como tenemos el desarrollo de línea nacional. Y bueno, ya por acá de este lado ya tenemos aquí de ejemplo estas tres líneas desplegadas, estos tres cuadernos nacionales desplegados, el de Rusia, el de China y el de Estados Unidos. Como ven, pues tienen el mismo formato, pero pues varían obviamente los colores de escritorio internacional, varía el logotipo, el color, la bandera. Todos tenemos pues el mapa para ubicar el país y evidentemente tenemos toda la cronología histórica de cada uno de ellos los colores de escritor internacional en las palabras, con los años cronológicos del lado derecho. Aquí en este caso desde antes de Cristo, aquí está Cristo y bueno, después la Edad Media. Se van combinando los hechos con algunos, por ejemplo, en este caso, con la conformación de Rusia, con los diferentes pueblos que la conformaron, pero también cuando se tiene interacción internacional, pues también aparecen los otros países y las notas de los otros países, que en algunos casos coinciden con las notas que se tienen en los cuadernos nacionales, ¿no? Por ejemplo, si aquí está luchando Rusia contra Japón en una guerra, el concepto, bueno, la guerra va a aparecer tanto en Rusia como en Japón, ¿no? Bueno, aquí estoy revisando toda la línea de Rusia, como decíamos, todos los años cronológicos, aquí está Iván el Terrible, el mapa, etcétera, todo se va explicando poco a poco, además se explica también el curso de cada uno de los países. Y bueno, aquí quería nada más como ejemplo ubicarnos en un periodo histórico en el que puedan confluir estos tres países, ¿no? Entonces, vámonos a 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, parece ahí estaba la Revolución Rusa, eh, desarrollo de toda la revolución con Lenin. En fin, ahí está la muerte de Lenin, luego está Stalin, todo el gobierno de Stalin. eh, Vamos hasta 1940. Aquí ya estamos en plena guerra mundial. 1942. Ahí está la batalla de Stalingrado. Stalingrado. 1944. Y bueno, aquí está la muerte de Stalin. 1945. Podemos aquí seguir adelante con respecto a la historia de Rusia, como decíamos, para exactamente saber qué es lo que pasaba después de la Segunda Guerra Mundial, cuáles eran las características del líder, por ejemplo, del sistema socialista, quién encausó todo este movimiento cuando comenzó la Guerra Fría, etcétera. Bueno, aquí me estoy adelantando un poco más con respecto a Rusia, 47, 49. Quería volver al 45. Y después vámonos aquí en China, ¿no? En China es lo mismo. Igualmente tenemos pues muchos elementos que se van actualizando. Constantemente estamos actualizando toda la información de los artículos, de los medios de comunicación, periódicos, videos, toda la información que se va eh, actualizando con respecto a diferentes temas de los países. Por ejemplo, ahí veíamos la cuestión bueno, aquí por ejemplo la dinastía Qing o la dinastía Manchú.
si viéramos un artículo de la dinastía Manchú, lo leemos, se extrae la información y se coloca en los momentos pertinentes, ¿no? En donde sucedió, para enriquecer toda esta interpretación histórica que puede, pues, complementarse en el futuro, ¿no? Cuando se tienen elementos que puedan, pues, significar pruebas y etcétera, para poder identificar los hechos. Entonces, bueno, aquí igualmente tenemos la historia. China es un país que revisamos mucho constantemente, sobre todo, como saben, pues ahora que se está desarrollando como encaminando como potencia mundial, tenemos un seguimiento muy particular de China. Y aquí en 1931 sería importante también, bueno, es importante, tenemos ahí algunos videos en donde explicamos la enemistad con Taiwán o por qué están separados. Y ahí veíamos a Chiang Kai-shek, que tiene que ver. Aquí 1962 ya me pasé. Vamos a regresarnos hasta 1945 para ubicar estos tres países en la misma fecha, ¿no? Y con una lógica distinta. Obviamente aquí tenemos la foto de Chiang Kai-shek de China, Theodore Roosevelt de Estados Unidos y Winston Churchill de Reino Unido en 1943, ¿no? Cuando se dio la conferencia del Cairo. Aquí tenemos la información, aquí estamos en China. Y evidentemente Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene una historia mucho más corta. Comienza desde que los peregrinos de Inglaterra llegaran, ahí veíamos, ¿no? Los indígenas, los nómadas, cómo empiezan a ir perdiendo su territorio en manos de estos colonizadores. Y bueno, esta es la historia de Estados Unidos. Igualmente, como sabemos, pues tenemos mapas, tenemos elementos visuales que nos permiten poder entender mejor, se analiza específicamente las cuestiones internacionales para poder entender cuáles eran las influencias, ¿no? De los diferentes, bueno, de las características diferentes de cada uno de los países. Por eso decimos que el cuaderno nacional, pues es la historia del tiempo, la línea de tiempo, perdón, de cada uno de los países. Ahí está la independencia de Estados Unidos. Y igualmente, si estuviéramos estudiando, por ejemplo, la interacción con México, pues nos podremos ubicar entre los 2 años, los dos países en los 2 años, y ahí está alguna interacción con México en 1880 y 1822, para poder entender exactamente cuál era la perspectiva de cada quien, ¿no? Mientras más interpretaciones históricas podamos tener del mismo hecho, va a ser mucho más rica la información que podamos tener de la historia y vamos a poder tener, pues, una amplitud de criterio mucho más amplio, ¿no? Vamos a poder entender, vamos a estar más cerca de poder entender realmente qué es lo que pasa en el mundo. Ahí está plena guerra, 1942, 1943, veíamos una reunión de Batista, y bueno, aquí en 1944, Maynard Keynes, grupo del el Banco Mundial. Acuérdense que después de la guerra se crearon estas instituciones y Estados Unidos fue el que quedó mejor parado, mejor colocado en esta esfera internacional. El Fondo Monetario Internacional también tuvo mucho que ver con la participación de Estados Unidos. Y bueno, aquí está la conformación de la ONU. Seguimos en este año, 1944, 1900, aquí está 1945, más adelante, después del Fondo Monetario Internacional. Carta del Atlántico, octubre, el triunfo de los aliados, ¿no? En 1945. Entonces, ubicándonos en estos 3 años, 1945, Estados Unidos, aquí en China y acá en Rusia, podemos, aunque sea que estamos viendo la misma historia, pues la estamos viendo desde las diferentes perspectivas de cada uno de los países, ¿no? Cómo a cada uno le tocó vivir distinto este momento, cuáles eran las características que se tenían. Y de esta manera se puede comparar rápidamente la historia de los diferentes países, ¿no? Si se requiere hablar, por ejemplo, de México, se abre el Cuaderno Nacional de México. Si se cita Japón, se abre el de Japón. Y también se combinan con las líneas de tiempo horizontales, que son las que describíamos en línea nacional también. Se combinan estos dos elementos para poder ir, pues, descubriendo los diferentes elementos que conforman la historia. Entonces, con este ejemplo de las líneas nacionales de los diferentes países, de Rusia, de China, y bueno, como saben, decimos, tenemos todos los países del mundo, pues les queremos presentar esta herramienta
que también, como se los decía en algún momento, en algún video, cuando empezó a desarrollar, me decían, ¿cómo es que no se nos ocurrió antes, no? ¿Cómo es que antes no podíamos tener el acceso a esta información, perdón, para poder rápidamente dar cuenta de los hechos? eh, Entender, por ejemplo, qué fue la guerra de Vietnam. Aquí abriríamos el cuaderno de Vietnam y estudiamos paralelamente el cuaderno de Estados Unidos, el cuaderno de Vietnam, el cuaderno de Francia, que como sabrán, pues fue colonizador de esa región en Asia. Y entonces iríamos entendiendo la lógica de todos los acontecimientos y nos podríamos incluso dirigir hasta el presente, ¿no? Como decíamos en todos los diferentes cuadernos nacionales. Aquí me voy a adelantar en el de Estados Unidos, que bueno, el de Estados Unidos es muy rico porque, pues como saben, Estados Unidos ha estado involucrado en todo el mundo, ¿no? Aquí tenemos una actualización en el 2022, 2023, bueno, es el presente, ¿no? Aquí está Joe Biden cuando se retira a las fuerzas militares de Afganistán y bueno, sería la historia de cada uno de estos países, ¿no? China, Rusia. Esto es la línea nacional, el cuaderno nacional, perdón, el cuaderno nacional, una de las herramientas fundamentales que utilizamos aquí en Escritorio Internacional. Los invito a que nos sigan para que puedan ver la aplicación de estas herramientas en los análisis de historia y los análisis de los acontecimientos internacionales a los que les damos seguimiento y nos escuchen en las próximas actualizaciones.